Muy buenas tardes, hermanos de los que están suscritos al canal de la Biblia, Sion, Leche y Miel. Mi nombre es Pedro Rangel, soy maestro bíblico, ese es mi ministerio. Les hablo desde Caracas, Venezuela. Hoy estoy en Venezuela y quería hoy comentarles una cita bíblica y hacer una reflexión como país. Estamos en tiempos peligrosos. Le voy a invitar que leamos el Evangelio del médico Lucas. Era médico y el Señor lo llamó para ser sacerdote del Dios Altísimo. Lucas 7, 19. El evangelista Lucas, él escribe, está citando el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el ministerio sacerdotal de él era el de profeta, y precisamente exhortaba a Herodes porque le quitó la mujer a su hermano, y eso no es correcto. Y él le predicaba el reino de Dios. O sea, si no queremos rendir cuentas aquí, lo vamos a rendir cuentas allá. Y Herodes era un político religioso, él se hacía pasar como pueblo de Dios, pero Dios, que conoce los corazones, sabe que era un político que aprovechaba su condición de judío, de hacerse pasar como pueblo de Dios para tener prebendas políticas. Y Herodes, la familia de Herodes, fue una familia gobernante que se prestaba pues a que el Imperio Romano le diera la responsabilidad de gobernar. Y a veces los políticos y quienes están en altos cargos de la dirección del país, se le olvida que uno de los títulos que tiene el Dios de Israel, el gran yo soy, Yahweh en hebreo, es que Él es el Señor de señores y Él es el Rey de reyes. ¿Qué significa eso? Que Él es el presidente de los que presiden a las naciones, de las que lo gobiernan. Ya sean políticos, sean magistrados, sean del Tribunal Supremo, sean de la Fiscalía, sean de la Procuraduría, sean del ente electoral, y todos esos poderes que el hombre inventa para que repose sobre ellos las responsabilidades y las áreas en el manejo de la cosa pública, el manejo de la administración de un país. Y resulta que Juan el Bautista le exhortó al rey. A veces hay hermanos que dicen, es que no hay que meterse en política, pero es que el político no está exento del cumplimiento, primero, de la palabra de Dios, y segundo, el escrutinio de sus ciudadanos, en el cual le demanden la responsabilidad que tiene. Sobre todo el entorno, que es el primer vicio que se contamina, que es uno reunirse con personas que le aplaudan todo, que ven que está en un error, pero como andan enchufados, pues no se atreven a decir absolutamente nada. Y hoy también vamos a tocar la responsabilidad de los líderes religiosos, de los pastores, los que guían al rebaño de Dios, en este caso al pueblo venezolano. Da tristeza como un gobierno político, del cual dice que ganó las elecciones, pues todavía no ha mostrado las actas, y los entes encargados de demostrar que ganó, al contrario, callan y otorgan. Y entonces, bueno, estamos como estamos. Entonces, los políticos que respondan por sus pecados, por sus rebeliones contra el Dios de la verdad, el Dios que demanda el cumplimiento primero de su ley, que es la Biblia, y en segundo las leyes con las cuales se estableció la sociedad, lo que es la Constitución Nacional. Pero da tristeza la pobreza de los líderes, que se han vendido por un plato de lentejas, cual Saúl, que se han prestado a recibir
bonos, prebendas o se han enchufado a la política para tener concesiones y por lo tanto hacen mutis a cualquier abuso de autoridad, ya sea del alcalde, ya sea del gobernador o del presidente o del fiscal o de los tribunales. Un país en descomposición y nadie habla nada porque el riesgo de ser detenido, el riesgo de ser secuestrado, el riesgo de ser torturado y sufrir en una cárcel es terrible y es muy alta. Pero tenemos nosotros deberes, cada quien tiene que cumplir su deber. Yo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, el rey de justicia, para eso me llamó el Señor y yo tengo que cumplir mi deber. Tengo que anunciar, denunciar, predicar, enseñar y dirigir las almas que están atribuladas en este momento de contemporáneo de la historia contemporánea. Entonces estamos citando en Lucas 7:19 y dice que los discípulos de Juan el Bautista de Israel le dieron las noticias de todas estas cosas admirables que hacía Cristo y llamó Juan a 2 de sus alumnos y en el 19 dice y los envió a Yeshua, a Cristo, a Yo soy el Salvador en español, para preguntarle: ¿eres tú aquel Mesías que había de venir o esperaremos a otro? Obviamente este profeta estaba atribulado en una prisión porque él tenía una concepción de que el Mesías probablemente venía a solucionar los problemas inmediatos que tenía el pueblo de Dios. En este caso, el pueblo de Israel, que era el pueblo que conocía la Biblia, que Dios le había delegado la ley de Dios y que eran los primeros que sabían que venía un Mesías. Bueno, es necesario volver a recordarles que ya ese propósito inicial de Cristo, que siempre se empeñó en decirle a su Padre: Padre, hazme cuerpo, hazme hijo de hombre. Yo quiero llevar el evangelio, quiero llevar la Biblia a mis hermanos para que la lean, para que oigan el mensaje y estar presente y cumplir la promesa del Mesías, de que Dios, a pesar de que se fue y que la tierra es un lugar anatema, quiere establecer el reino de Dios en este desastre, en este mundo, gobernados por el hombre, y el hombre en su anarquía no percibe ni se da cuenta que hay un poder que está por encima de ellos, en el cual les incita a la rebelión y a la maldad de todo lo que está establecido en la palabra de Dios. En Deuteronomio 17:14 el Señor le aconseja a los reyes y a los gobernantes y a los que dirigen las naciones, llámese cualquier cargo, llámese fiscal, llámese tribunal, llámese jueces, llámese diputado, asamblea, senadores, que tengan una copia de la Biblia en sus mesas de noche. Ese es el consejo que Dios le da. ¿Para qué? Para que no se enaltezcan y piensen que son mayores o mejores que su prójimo. Y ese corazón inclinado al mal no sea un boleto de condenación donde cuando estés ante el tribunal de Cristo va a vivir el infierno de decir: ¿por qué fui tan perverso? ¿Por qué fui tan necio? ¿Por qué fui tan sádico para atornillarme a un poder en el cual son muy pocos años de vida existencial en la humanidad, pero que son muchos para el sufrimiento de un pueblo que tiene que esperar a ver cuándo hay un cambio político y no porque se han seguido las normas y lo que se estableció en esa Constitución Nacional? Entonces no solamente gobiernan mal, sino que no se van. Entonces, estando el profeta Juan el Bautista en la cárcel y viendo que seguía preso y que Cristo no lo liberaba, entonces el Señor tiene un diálogo con los discípulos de Juan y le dice que vean que las obras milagrosas que el Señor hacía. ¿Ve? Y lo más importante es que le dijo algo que
me llama la atención, dice en el Lucas 7, 23, dice, y bienaventurado es aquel que no tropiece buscando un pretexto en mí. Entonces queremos hasta criticar a Cristo, criticar a Dios, porque no hace nada, porque no mete su mano poderosa para cambiar el destino de la nación o el destino del mundo. En este caos y este desorden, donde quienes nos dirigen son los menos indicados. Porque no hay hombre justo, no hay ni uno. Todos los que apoyan partidos políticos lo que andan es pendientes a ver en qué meten la mano en el erario público. Eso da tristeza, la condición humana. De que no hay dignidad ni siquiera en la administración de las iglesias, sino que crean torres de Babel para poder vivir de esas prebendas y de esos diezmos y de esas ofrendas. El Vaticano, que tiene el mayor número de seguidores, allá viven en la opulencia, el príncipe de la mentira y de la manipulación de la fe, cómplice con los políticos y gobernantes de este miserable mundo en el cual gobierna el Dios de este siglo, y que el Señor lo reprenda a su adversario llamado Satanás. Ese es el resultado del mundo y el resultado de nuestra nación que la tenemos. La sumatoria de todas esas voluntades es el resultado que tenemos nosotros de nuestro país. Entonces, ese profeta estaba afectado, estando allá preso. Y así nos pasa en la historia ahora contemporánea. En este caso estamos hablando de Venezuela o de Colombia, que quienes nos dirigen no tienen sabiduría porque han sido muy astutos en el arte de la manipulación, en el arte de la falsa amistad y solidaridad con el malo, con el tramposo, con el delincuente. Y esa corrupción ha formado todas esas mafias que están enquistadas ahí y los cuales no quieren abandonar su status quo. Vivir sabroso, dicen. Bueno, y resulta que se nos olvida que Cristo, por ejemplo, en Hebreos 1:10, el Padre está hablando de su Hijo y le dice, oh tú, Señor, eres el principio y fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Entonces mira el poder que tiene Cristo, el poder que tiene el Hijo de Dios. En el mismo Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de su Padre y la imagen misma de su esencia, y aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, creemos que solamente Cristo vino a esto que sigue en el 3, que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Sí, Cristo vino. En ese afán de querer hacerse hijo de hombre, el Señor le permitió. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo como una ofrenda, a sabiendas de que sus hermanos lo iban a crucificar, encabezados primeramente por la dirección religiosa de aquellos líderes que estaban en esa época, 2025 años antes de Cristo. Por cierto, feliz año nuevo al pueblo judío. Ayer celebramos el sonido de trompetas, que es donde el Señor promete a Venezuela ahora misericordia. Vino con misericordia. Porque yo creo que este año va a ser año 2025 y inclusive el 2026 va a ser muy triste para Venezuela. Va a ser muy trágico. Tal vez en el 2027 haya luz, empieza a haber luz en medio de tantas tinieblas. Así que preparémonos para soportar estas aflicciones y no nos pase como Juan el Bautista, que perdamos la fe y empecemos a preguntar, ¿eres tú verdaderamente el Mesías que había de venir? Porque hoy no puse música, fíjate.
Hoy no puse alabanzas porque estoy triste y afligido. Y así estarán porque nos ha afectado la fe. Estas condiciones adversas de maldad nos ha afectado y no somos inmunes. Yo no soy manipulador en oratoria. No voy a una iglesia y dígale al hermano que está al lado que me deje en paz porque vengo a oír la palabra de Dios. Yo no le puedo decir, hermano, que te voy a tocar para que no me moleste. No. Yo tengo que respetarle su espacio. Son técnicas oratorias. Yo no tengo ni por qué fingir de darle ánimo, porque esto no es cuestión de animosidad. Esto es cuestión de fe, de convicción, de que vienen tiempos duros y que el pueblo de Dios principalmente debe ser un pueblo valiente para resistir los tiempos peligrosos que vienen. No es normal que nosotros tengamos aquí frente al Mar Caribe a la fuerza naval de la primera potencia del mundo. No es normal. Cercado porque nos tildan de que somos un país donde se exporta las drogas. Pero no hay solución, porque el que está en el poder pues no quiere irse, se va a atornillar ahí, y bueno, los que estamos de rehenes en el medio vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, en Juan 1:3 dice, el Hijo es el creador de todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Entonces parece Cristo todavía no gobierna porque Él quiere establecer, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, aquí en la tierra. Pero el Señor lo estableció por fe, por convicción, por persuasión. Entonces, estos mensajes es para persuadir, para convencer, para que usted, esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos el poder de hacer cambios transformadores. Por eso lo primero que tenemos que hacer el pueblo de Dios, en el cual es invocado su nombre, es arrepentirnos y convertirnos. Entonces voy a hacer el siguiente video, es sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. O sea, todos aquellos que hemos sido llamados y que leemos Biblia para poderlo entender. Porque pensamos que es el Israel que está allá luchando por una tierra que el Señor ahí va a gobernar 1000 años, en el milenio. Y antes tocará trompeta para resucitarlos y estar con Él y gobernar 1000 años este desastre. Y después vendrá el fin de fuego con el que el Señor va a purificar y destruir el planeta Tierra. Entonces sí, vamos a hablar de amor. Ya hemos dado testimonio de que Cristo vino hace 2025 años. Yo prefiero tener ese calendario y no el del 5700 y algo de años que celebra el pueblo judío el día de hoy. No, yo prefiero 2025 años después del Mesías, después de Cristo. Porque Él regresa. Así que hay motivos de alegría. Hermanos, Dios le aconseja a quienes gobiernan que tengan la Biblia en su mesa de noche. Y que la medite y reflexione para que en ella pueda tener palabras de sabiduría. Dice en el 17:20, la reflexión en la Escritura impedirá que se convierta en un orgulloso y actúe como si fuera mejor o superior al resto de sus hermanos. La palabra de Dios será su ayo para que el rey y su descendiente gobiernen en prosperidad y armonía por muchas generaciones a mi pueblo. La responsabilidad que tienen los líderes es de guiar a un pueblo a prosperidad, a paz y armonía, no a un caos y a un infierno y a llamarnos a defender ¿qué? Si no hay ni fuerzas armadas para defender las decisiones que se tomaron en el llamado a elecciones. No hay instituciones como el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral que demande las actas y las demuestre de que ganó en Francalí. Entonces las cosas hay que decirlas con el riesgo inevitable de tener que nos manden a callar como Juan el Bautista. El Señor no liberó a Juan el Bautista, pero tampoco le dijo lo que le venía. Y a Juan el Bautista no solamente no lo iban a liberar, sino que le iban a cortar la cabeza. Juan el Bautista murió por establecer el reino de Dios en este desastre de tierra. Pero en la resurrección es el profeta más grande nacido de mujer.
antes de que el Espíritu Santo viviera en cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, el arrepentimiento y la conversión de una nación en la cual es invocado su nombre, el Señor nos oirá nuestra oración para hacer cambios en el cual no sean traumáticos ni de tanto sufrimiento para el pueblo de Venezuela. Les habló su maestro bíblico Pedro Rangel. Feliz tarde.